Adelante. Bien. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar con esta serie de sesiones que hemos preparado para ustedes. Eh, Sé que por cuestiones de trabajo, de tiempo, bueno, no se pueden conectar. Saben que está la grabación disponible y lo mismo si hay alguna duda, pues obviamente por plataforma las iremos resolviendo. En esta ocasión, bueno, en esta materia, bueno, se trata de ir analizando, de ir pensando, de ir innovando precisamente y créanme que es una de las materias que en lo personal a mí más me apasiona, más me gusta, el hecho de innovar, de crear algo nuevo, algo diferente, creo que es algo que para mí me llena muchísimo. Espero que también a ustedes, y más en esta profesión a la que ustedes también se van a dedicar en un futuro, primero Dios, ir viendo, conociendo, veíamos hace 8 días, bueno, no podemos dejar a un lado el pasado, todo lo que se ha construido a lo largo de la historia, en la educación, no lo podemos dejar a un lado. Esas son nuestras bases. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar solamente con ello. Tenemos que continuar, tenemos que, repito, reitero, innovar, ¿no? Pero ya con cierta base. Antiguamente, pues obviamente los descubrimientos, las teorías, eh, las personas que fueron haciendo estas teorías, todas las investigaciones acerca de la educación, ¿cuál era su propósito? Pues obviamente también innovar, crear, ¿no? Para poder transmitir ese conocimiento, para poder transmitir el aprendizaje y que ellos adquieran más bien el aprendizaje, ¿no? Los alumnos. Ahora nos toca a nosotros desde este área, desde este punto, también a nosotros innovar. A ustedes les toca innovar, ¿no? En esta parte de formación ustedes van descubriendo, van conociendo en algunas otras materias, con otros profesores, ¿no? A lo largo también de toda su vida estudiantil y vamos a hacer una comparación. Es válido el hecho de poder hacer comparaciones, el poder hacer críticas, ¿no? Ya en algunas otras materias creo yo que también lo han hecho, ¿no? El hacer críticas incluso a nuestro sistema educativo, ¿no? El sistema educativo nacional, hacer esas comparaciones con otros países, para conocer qué es lo que les funciona, qué es lo que no funciona, incluso hasta para crear, imagínense, sería muy interesante el hecho de crear un sistema educativo propio, ¿no? Un sistema mexicano que se adapte a las necesidades y que no sean copias de algunos otros países. Pero bueno, eso ya queda a consideración igual de los que tienen el poder ahí arriba. Nosotros podemos criticar, podemos quejarnos, incluso si ustedes quieren, ¿no? Eh, pero también nos toca trabajar, ¿no? Ya frente a grupo, eh, desde donde nos toque, donde nos corresponda, bueno, el hecho de ir innovando y creando. Voy a empezar a compartir pantalla para precisamente compartirles la presentación que realicé para ustedes. Ustedes saben que me gusta mucho como esta parte de apoyarme de este medio para que sea una guía. Entonces, bueno, empiezo a compartir. Denme un segundo, por favor. Mm, que no la encuentro. Okay. Y listo. Muy bien, pues ¿qué vamos a ver el día de hoy? La materia, pues proyectos de innovación educativa y el tema es la innovación pedagógica vuelve a la escuela. Desde el título creo que llama muchísimo la atención. Ya la sesión pasada yo les hacía énfasis en el análisis de un video de una película que tuvo algo de éxito por la parte chusca, ¿no? Por la parte divertida que marcan en la película. Sin embargo, si lo hacemos desde un ángulo crítico, desde un ángulo analítico, pues podemos darnos cuenta de muchas realidades que también pueden suceder en nuestro sistema educativo, ¿no? La película pues narra toda la historia de algunos estudiantes, eh,
de una preparatoria y todo un desastre, ¿no? Aparentemente. Llega una persona que ni siquiera estudió para docente, ¿no? De hecho, no se tenía por qué haber involucrado, sin embargo, bueno, las circunstancias según la película. Eh, y también algo que me llama mucho la atención de este personaje es cómo se involucra también en el aspecto de motivar a los estudiantes. Creo que también es algo muy importante que debemos de tener los docentes, el conocer el entorno, conocer el contexto social en los que viven nuestros alumnos, eh, saber cuáles son sus necesidades, saber en qué podemos también, pues, de alguna manera facilitarles ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hoy ustedes están estudiando esta licenciatura, lo están haciendo de una manera no tradicional, ¿no? De una manera diferente, donde precisamente la innovación tiene mucho que ver. Ya no podemos solamente quedarnos con la escuela tradicional universitaria, en la que tenemos forzosamente que asistir a un aula, en la que tenemos que forzosamente asistir a una universidad, algunas instalaciones para poder adquirir el conocimiento, ¿no? Sino ya tenemos estos avances tecnológicos y estas herramientas que podemos hacer uso precisamente para, como ustedes lo están haciendo, terminar incluso una licenciatura. ¿Es diferente? Sí. ¿Nos tenemos que ir adaptando? Sí. Eh, ¿Es un tanto complicado? Sí, tampoco no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, también depende mucho del estudiante. Y obviamente depende de la institución educativa, depende de los docentes, y considero desde mi punto de vista que, bueno, no considero, estoy seguro que hicieron pues una muy buena opción, una excelente opción al elegir una universidad como este centro universitario Jaler, ¿no? Donde tienen esas facilidades. Ya posteriormente ustedes van a ver el video. eh, y bueno, es una forma diferente, una forma eh, donde se innovó. ¿Por qué? Por una necesidad. Y ustedes iniciaron este proceso mucho antes que iniciara la pandemia, ¿no? Porque podemos decir, bueno, es que pues a raíz de la pandemia, pues tuve la necesidad de... No, o sea, muchos desde antes ya estaban en este sistema. Ahorita obviamente está en su auge, ¿no? En este eh, aspecto ya de que todos lo tenemos que utilizar por el aspecto de la pandemia. Sin embargo, bueno, ustedes están innovando, están siendo de las primeras generaciones en adquirir este aprendizaje a través de estos medios y de verdad siéntanse muy orgullosos, ¿no? Están estas asesorías, sin embargo, todo, y lo vamos a ver ahorita más adelante, todo el conocimiento está centrado en ustedes como estudiantes. Nosotros como facilitadores, como docentes, bueno, estamos para realizar estas asesorías, alguna duda, algún comentario, algo que pueda surgir. Sin embargo, el centro de este aprendizaje son ustedes. Y considero que lo han hecho muy bien. Ya llevan un grado alto en esta licenciatura que ustedes eligieron. Y bueno, por algo han llegado hasta donde están. Entonces yo los motivo a que continúen a través de este sistema que ustedes eligieron para, pues obviamente, tener más adelante un título profesional, ¿no? Que ese es nuestro objetivo, ese es su objetivo, ¿no? Alcanzar. Y uno. Y dos, pues también formarse para que en algún momento que te toque estar frente a grupo, pues también tengas estas herramientas, ¿no? También sepas cómo tener un control de grupo, cómo realizar una planeación, cómo enfrentarte a ciertos retos. Yo te puse ahí en una tarea en plataforma, alguna estrategia pedagógica para poder tener el control del grupo, para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo que nos mostraba la película, pues es todo un reto. Sin embargo, necesitamos de estas herramientas para poder cumplirlo. Muy bien, pues entrando en materia en esta parte de la innovación pedagógica, te quiero decir que, bueno, las innovaciones pedagógicas sobreviven y se reproducen en culturas institucionales que las despiertan, nutren y expanden. De las aulas hay que volver a las escuelas. Fíjate qué interesante. De las aulas hay que volver a las escuelas. Cada ladrillo del edificio escolar tradicional está firmemente adherido a una cultura. La innovación necesita sujetos que se multipliquen.
que salgan afuera de la matriz a verla para afuera, para volver a ella y reconstruirla a pequeña escala. Fíjense que uno de los retos y una de las cosas que nos ha puesto en jaque la pandemia es esto precisamente, y por eso se los quise poner. El voltear nuevamente hacia la escuela, salir del aula, ver tu escuela, ver cuáles son esas necesidades, saber que dentro de una aula, dentro de una escuela, pues hay muchísimos factores que la envuelven, como lo dice aquí, como es la cultura. Yo recuerdo, me tocó trabajar en el municipio de Tultepec, ¿no? En ese municipio donde hacen los cohetes, ¿no? Es muchas familias, muchas familias de ese municipio se dedican a la pirotecnia. eh, y una de las costumbres que tienen en esa comunidad o en el centro de Tultepec es en marzo, me parece que festejan su fiesta patronal y hacen todo un desfile le llaman toritos, que no son toritos, son torotes, son artesanías de verdad que realizan los que se dedican a la pirotecnia, a realizar la pirotecnia. Y hacen el desfile, dura una semana aproximado, o si no es que más, la fiesta en el municipio, con diferentes actividades. De las principales, pues es esta quema de los toritos, el castillo, los piromusicales, bueno, infinidad de actividades, ¿no? Eh, Tanto de pirotecnia, también eventos culturales y eventos religiosos. ¿Por qué les comento esto? Porque en esa semana, precisamente, todo se paraliza en el municipio, y más en el centro, ¿no? Y tanto así que se paraliza que la escuela no tiene clases una semana. Qué interesante, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aspecto escolar? Muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene parte de cultura y es algo que envuelve dentro de la escuela. No podemos dejar a un lado que son niños, que son hijos de gente que se dedica a la pirotecnia. Los niños pequeños ayudan a sus papás, ayudan a sus familiares a ir tejiendo, a ir hilando cada uno de los cohetes para formar esa imagen del toro, ese castillo, ¿no? que realizan. Y es un dato interesante en el que, bueno, ese es en un municipio dentro de aquí del Estado de México, no estamos tan lejos, eh, y que vemos que hay una repercusión de la cultura en la educación. Entonces, bueno, se adapta, la escuela se tiene que adaptar a esas necesidades, incluso se cierra la escuela porque, bueno, no hay forma de acceder a ella por los juegos mecánicos, por, bueno, eh, el mercado que hacen en esa comunidad, ¿no? Y que, bueno, es interesante el hecho de ver nuevamente, salir para voltear y ver qué es cómo se está formando la escuela, qué elementos son los que lo componen, quiénes son las que lo componen, las características de los alumnos, las características de los profesores, ¿no? Todo eso pues tiene que conocerse, puesto que influyen en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Eh, Dice, la innovación necesita sujetos que se multipliquen, que salgan fuera a la matriz y verla para afuera, para volver a ella y reconstruirla a pequeña escala. Entonces yo tengo que ver todo ese contexto. ¿Por qué? Porque la voy a reproducir dentro de mi aula, ¿no? En ese pedacito que me corresponde a mí dentro de toda esta institución para, para poder innovar, para poder crear. Entonces es importante ese conocimiento del medio para poder innovar. Entre los ejemplos, fíjate, estuve leyendo este material que en mi punto de vista me parece muy interesante. También habla de otros países como es Argentina, sobre todo, hace mucho énfasis en ese país, y que el contexto social, el contexto de Argentina y de México, pues no es que difieran mucho, ¿no? Hay características que obviamente sí, también como mencionábamos, la cultura, pero pues hay muchas semejanzas.
Entre ellos, fíjate que hicieron algunos estudios allá en Argentina y al voltear a ver a su escuela, salir de las aulas, voltear a ver a la escuela, pues comenzaron, ¿no? Muchos pedagogos, gente que se encarga del aspecto de la educación y que no solamente está en un escritorio, sino que tiene esa experiencia, ¿no? Vivencial frente a grupo, el conocer las necesidades de un sistema educativo. Y bueno, entonces ellos hicieron apostaron por ir innovando, ir creando ciertas estrategias para llamar la atención de muchos alumnos. No sé si recuerden que en alguna sesión yo les comenté que les estaba ganando muchísimo, sobre todo en las secundarias, la drogadicción, las drogas y demás vicios, ¿no? Y se daban mucho de baja a los alumnos. Entonces, pues, se buscó una estrategia para poder llamar la atención de los alumnos y que ellos regresaran. Fíjate que entre los ejemplos se encuentran tertulias literarias, perdón, aprendizajes expedicionarios, grupos interactivos, nubes de debate, prácticas para hacer visible el aprendizaje, modelos de tutorías entre alumnos, las mesas Hankins para promover la indagación colaborativa, la reproducción de una plaza en la escuela común ciudad arcoíris, de creaciones creativas del espacio escolar, comisiones mixtas para la gestión democrática de la escuela, prácticas de aprendizaje en servicio, literatura al inismo, el proyecto callejero literario, el atelier de los pequeños maestros, un modelo de aprendizaje en profundidad, clubs TIT en las escuelas, el modelo que iba contra el bullying, prácticas de investigación comunitaria, museos en la escuela, aprendizaje por medio de sonidos, robótica, programación, cultura, maker en la escuela, entre muchos otros. Si se dan cuenta, bueno, no es que la realidad de Argentina vaya muy diferente a la de México, ¿no? Ya a través de la reforma que hubo, me parece que sí fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ya se empezaban o se quiso, se intentó colocar los clubs, ¿no? En las escuelas, y mucho tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Eh, lamentablemente, para mí estaba interesante el proyecto, sin embargo, no está de acuerdo a la realidad de nuestras escuelas, ¿no? Un club de nutrición en una escuela donde hay pobreza extrema, ¿no? Robótica. Muchos niños no cuentan ni con una computadora. Bueno, entonces hay que revisar todo eso y precisamente por eso lo marqué en un principio, cómo es importante el hecho de que tú te conozcas, de que salgas de tu aula, veas el contorno, veas no solamente el aspecto físico de tu escuela, sino todas las características que implican la construcción de ella. Entonces aquí nos dan algunas recomendaciones, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que me llamó mucho la atención esta parte y entre mí también quise llevarlo a cabo, sin embargo, bueno, no lo pude lograr. Una estrategia que utilizó mi esposa que estaba frente al grupo en una escuela particular. Yo recuerdo que, bueno, yo mandaba a mis alumnos a los museos como parte de actividades o tareas a realizar en algunas materias como historia, sobre todo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me quedé en esa línea, ¿no? Y un ejemplo que tengo muy claro y que recuerdo muchísimo, porque fue significativo para mí, y eso que yo solamente la acompañé a ella, fue citar a sus alumnos y a los papás de los pequeños en un museo en la Ciudad de México, no recuerdo cuál fue, si de antropología, creo que sí, donde lo citó, pero días previos nosotros habíamos ido al museo, hizo sus anotaciones, qué es lo que qué es lo que se relaciona con la materia, qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es un rally dentro del museo. Yo decía, o sea, ¿cómo? No entiendo cuál es tu idea, ¿no? Nos van a correr del museo.
¿Cómo se va a hacer, no? Yo estaba a la expectativa, de verdad, yo estaba a la expectativa y ver cómo se desarrollaba toda la actividad. Porque ni idea, o sea, de verdad yo no tenía ni idea de cómo se iba a realizar. Y les repartió, los formó por 2 equipos, les fue hasta haciendo un croquis, haciendo ciertas preguntas que ellos tenían que resolver para pasar a la siguiente pregunta. En tal sala tú vas a encontrar la respuesta a tal pregunta. Los chicos y los papás se llevaron una experiencia tan grata de esa visita al museo, porque fue una experiencia diferente. Por eso les comento, para mí fue muy significativa el hecho de poder recorrer el museo y no solamente ir anotando, ir sacando fotos y no entiendo nada de la información. No, sino irla entendiendo para hilar las preguntas y poder llegar a una respuesta. Los papás encantados, de verdad, esa fue una actividad que les encantó muchísimo a los papás. Sí los veían así como que, ¿qué les pasa a estos? ¿No? Porque pues rápido ellos sacando la información y viendo y buscando, y tú vete a una sala, yo me voy a otra, y viendo y analizando los textos que vienen de explicación en cada una de las imágenes o de los objetos que se encuentran en el museo, relacionándolo los pequeños con la materia. Eh, yo recuerdo ya al final se hizo un círculo, los niños empezaron a comentar todo lo de la clase y se les quedó toda la información. Entonces la escuela, se trasladó la escuela a un museo. Obviamente no la estructura, no, sino, y saco a colación la película de Cantinflas, que se necesita para una escuela, maestro y alumnos. Maestra y alumnos se fueron al museo, recorrieron el museo, hicieron un concurso, los papás también aprendieron porque estuvieron atrás de ellos sacando la información. Yo como acompañante me quedé con esa grata experiencia de ir conociendo y ver el entusiasmo con el que los niños quisieron aprender y se adentraron en el museo. Entonces creo que es un buen ejemplo también de cómo podemos innovar y salir de nuestras aulas, que la escuela salga, ¿no? Creo que también es la intención de este apartado, de esta sesión del día de hoy. Innovación educativa. Bueno, ¿de qué trata? Se trata de invitaciones que llevan la innovación pedagógica a escala institucional. Hay muchos otros sitios donde consultar propuestas practicables de innovación educativa. Y estas abren las posibilidades desde adentro del sistema, nos muestran sus endijas, sus incontables excepciones a la matriz escolar tradicional. Entonces, no nos quedemos solamente con lo tradicional, con lo que ya está. No, eso lo tomamos como base, lo reitero y lo vamos a seguir reiterando durante toda esta materia. Van a ser nuestra base para poder construir, para poder innovar, para salir de nuestra escuela, salir con nuestros alumnos y llevar el contexto a otro lado, donde obviamente sea algo que los alumnos lleven como un aprendizaje significativo. Y les repito, no solamente ellos, podemos tener un impacto impresionante también incluso hasta con los padres de familia. Estas propuestas invitan a salir de los hilos de la enseñanza. La innovación pedagógica individual del docente es una potencia fundamental a escala micro. Puede cambiar vidas enteras, pero siempre está limitada si no confluye. Aquí nos propone una página web, ya la metí a la página, está muy interesante, tiene muchas propuestas, viene subrayado, y nos dice, hay un listado de lecturas recomendadas, sitios e innovaciones para recorrer. En una cultura institucional de apoyo a la innovación, las escuelas son los centros neurálgicos de la innovación educativa. Cuando se crea en ellas una apertura a lo nuevo, una búsqueda, una inquietud, todo cambia. De verdad que todo cambia. A veces las innovaciones concretas y practicables pueden ayudar a abrir esa gran compuerta. Tenemos grandes herramientas hoy en día que podemos hacer uso de ellas. Si echamos un vistazo al pasado, de verdad, hace poco publicaron en Facebook una
una planeación de los años 70, 60, 70. Una planeación manuscrita, ya contaba con objetivos, con secuencia didáctica, con ciertas características que también nos solicitan hoy en día, ¿no? Y que son importantes plasmarlas en tu planeación. Eh, ¿Cómo, de verdad, cómo la hacían? Yo me pregunto, ¿cómo la hacían si no tenían estas herramientas que hoy en día tenemos? ¿Qué usaban? La inteligencia. La inteligencia, la vocación para poder ejercer su profesión. Digo, no cualquiera se avienta a enseñar y que tenga la vocación de enseñar. Porque algo que a mí me cuestionaba mucho, ¿no? En esta parte de, ya analizando, sobre todo fue la licenciatura, donde hay mucha gente que es sumamente inteligente y de verdad que mis respetos para todas esas personas que, ingenieros, que en matemáticas, en muchas ciencias, antropología, híjole, muchísimas materias que se, los contrataban como docentes en algunas preparatorias o en algunas universidades para impartir una materia. Me topé una vez con un compañero que es ingeniero, buenísimo para las matemáticas, buenísimo para sacar cuentas, buenísimo para... Y yo me acercaba mucho a él para tener ciertas asesorías, ¿no? De matemáticas. Pero me decía, oye Luis, es que ¿cómo le haces? Porque a mí no me entienden. No me entienden algo tan sencillo y no lo entienden. Y decía, a ver, espérate, es que para ti es sencillo, pero muchos no lo es. No, a ti se te facilitó toda esta parte del estudio de matemáticas, pero a muchos no se nos da. Y hay que tener estrategias, hay que realizar una planeación, hay que conocer las características de tus alumnos para poder impartir esas materias, bueno, todas las materias, ¿no? Cosa o situación que él no conocía, él no sabía. Entonces, híjole, es importante el hecho también de tener una pedagogía. Ustedes están empapados de pedagogía con todas estas materias que la universidad les está ofreciendo, ¿no? Tal vez por ahí el nombre puede variar, ¿no? En pedagogía, ciencias de la educación. Sin embargo, también ustedes están llenos y empapados de cuestión pedagógica. Y es importante que lo tengamos, ¿no? Recuerda que la pedagogía es ese arte de enseñar, saber cómo enseñar, buscar estrategias para poder enseñar. Entonces, si tú ya tienes un conocimiento, yo invitaba a mi amigo, ahora yo te invito a que estudies, tengas un curso, métete a una licenciatura de pedagogía para poder saber enseñar, para poder saber transmitir ese conocimiento. Entonces, es sumamente importante, por eso mencionaba hace un momento, tener las herramientas, tener el conocimiento sí es sumamente importante. Sin embargo, bueno, ahorita con la tecnología y el poder ser autodidactas también como docentes es muy importante. Les decía en alguna ocasión, en la universidad, o por lo menos ahorita date cuenta, y no tienes una materia donde te digan historia para quinto año, geografía para sexto año, o para estrategias para poder tener un control de grupo. O si tienes este caso, lo vas a resolver así. No, estas materias, por ejemplo, innovación, nos ayudan a ir examinarnos para poder ser creativos. Hay una materia que me tocó ahorita en el cambio de materia, de creatividad precisamente, donde reflexionaba también con las alumnas, ¿no? El hecho importante de abrir tu mente, de abrirte a esa nueva información para poder crear. Entonces, es sumamente importante
que tengamos esa vocación, tengamos esa disponibilidad, estar abiertos a recibir nueva información. Si tienen la oportunidad, métanse a algunos grupos de WhatsApp de maestros. Yo tengo creamos por parte de la consultoría grupos de WhatsApp para maestros de primaria. Ya lo estuve compartiendo y me llamó mucho la atención porque en un día se saturaron los grupos de WhatsApp, ¿no? Y nos pedían algunos otros porque querían agregarse algunos compañeros, algunos colegas. ¿Por qué? Y se sube mucha información, ¿eh? No nada más yo como administrador, entre compañeros se pasan algunas estrategias, algunos materiales. Y me llama la atención, es muy padre porque, muy interesante, porque bueno, sobre todo en primero, ahorita que hay maestros que van a dar por primera vez primer año, ¿cómo le hago? ¿Qué estrategias? Y de ahí surgió una plática que muy amablemente una maestra de Veracruz nos compartió. Nosotros compartimos el Zoom con ella y nos dio algunas estrategias para trabajar en primer año. Entonces es muy interesante cómo debemos de tener esa apertura y no decir, ya lo sé todo. No es cierto, ¿no? Y es parte también de esta materia de innovar, de crear. Muy bien. El autor, luego de conocer escuelas innovadoras de todo el mundo, elaboró una lista de características compartidas. Y esto es interesante también para analizar. El aprendizaje se impulsa con el diseño de experiencias. Fomentan la participación activa de los alumnos, entendiendo el aula como un escenario de experiencias, fíjense qué interesante, experiencias de aprendizaje variadas que tienden hacia la personalización. Buscan en todo momento la autonomía del alumno y tienen muy presentes las competencias necesarias para el siglo XXI. Ahí lo pongo como, pues, es el deber ser, ¿no? Tratan de relacionar el contenido con la vida cotidiana de un modo práctico y real, buscando las conexiones tanto globales como locales. En esta parte me detengo un poquito. Hice un ejercicio tanto con mis alumnos de primaria como en universidad, también con algunas compañeras de ustedes, donde yo les lancé esta pregunta. Bueno, ¿por qué estás estudiando? Pues para conocer más, para aprender. Bueno, ¿para qué quieres conocer y para qué quieres aprender más? Pues para poderme desempeñar mejor en un trabajo. ¿Y para qué quieres tener un mejor trabajo? Pues para tener una situación económica más estable. ¿Y para qué quieres tener una situación económica más estable? Pues para darle una mejor vida a mis hijos. ¿Y para qué quieres etcétera, ¿no? ¿Cuál fue mi intención? Esto, que se relacione lo que tú estás estudiando con tu vida cotidiana, con lo que estamos viviendo, con una situación real, llevarla al contexto real. Obviamente vamos a estar hablando durante mucho tiempo, y esto va para largo, ¿no? Del hecho de hablar de la pandemia. Es algo nuevo, es algo que nos está tocando vivir y que tenemos que innovar. Muchas escuelas se tienen que innovar, o se están innovando, ¿no? Creando plataformas, creando estrategias. Yo te decía, muchos de nosotros no conocíamos ni Zoom, no sabíamos de qué era, ¿no? Al principio, más bien el año pasado, con esto de la pandemia, también en la consultoría dimos algunas asesorías y algunos cursos de Google, ¿no? Para utilizar Meet y todas estas plataformas gratuitas. Y de verdad me llamó la atención porque, bueno, hubo participación de las maestras, tuvimos 3 cursos en total, porque se desconocía. Entonces, bueno, es importante que tú lo que estás estudiando, pues se lleve a la práctica, conozcas y sepas, ¿no? También los alumnos de primaria, bueno, ¿por qué estás estudiando? Y ahí vienen también un poquito, se relaciona con las competencias, ¿no? El trabajo cooperativo forma parte de un gran número de áreas y proyectos y está presente en todas las edades. Integran estrategias cognitivas definidas, animando a los alumnos a pensar sobre su propio pensamiento con el objeto de crear una cultura más consciente
y ejecutiva del aprendizaje. Usan un conflicto en sus distintas formas de asombro: enigma, reto, pregunta, diálogo o desafío, todas ellas dinamizadas en la construcción activa del conocimiento y posibles motivadoras. Crean dinámicas de tutorización entre iguales con roles de apoyo académico y emocional bien definidos. Fíjate qué importante e interesante. Con roles de apoyo académico y emocional bien definidos. El aprendizaje basado en proyectos es la metodología que ha impulsado de un modo coherente la integración de todos estos elementos. La evaluación es auténtica y se relaciona con la vida real, gracias a presentaciones, exposiciones, productos, portafolios, prototipos, empresas, obras de arte, pruebas, borradores, currículos, páginas web, informes, entrevistas, etc. Los dispositivos tecnológicos se integran en el escenario en los marcos de los alumnos, son invisibles y facilitan el aprendizaje, impulsando su autonomía y la evaluación continua. Eran invisibles. Actualmente no lo son. Crean planes de aprendizaje individuales con los alumnos o compromisos. Los profesores son especialistas en su área, pero también desempeñan roles especializados como tutores, expertos, guías personales y mentores. Profesores, alumnos y familias desempeñan un rol democrático e igualitario en decisiones escolares y organizativas, creando comunidad. Organizan el calendario y los horarios escolares de acuerdo con el diseño de las experiencias de aprendizaje y no únicamente en función de la división de materias. Y te voy a presentar a este autor ya para ir terminando esta asesoría. Hernando Calvo, en 2016, cuenta que en estas escuelas el primer paso de toda innovación siempre empieza con una persona que actúa y que se comunica con otra. Después un grupo, después una escuela, después un movimiento. En estas escuelas se generan corrientes contagiosas de innovación educativa. Se abren movimientos de participación, cambian los vínculos, se disfrutan los días, se encuentra sentido, tanto entre los docentes como los alumnos, en la tarea que los reúne. Fíjate qué interesante esta parte en la que una persona puede generar cierta innovación en un contorno, en su entorno, pero también puede tener impacto y no sabes ahorita con esta parte de las herramientas tecnológicas qué impacto pueda tener y llegar hasta lugares que tú no te imaginas. En el 2000, Peter Sainz dice que cada organización es el producto de la manera en que sus integrantes piensan y actúan. Las fuerzas de las escuelas requieren liderazgos creativos y comprometidos que sean capaces de distribuir poder y crear confianza. Los buenos liderazgos generan estrategias de comunicación que involucran a los actores, abren espacios de discusión propositiva, exploran e inventan a explorar e invitan a explorar a toda la comunidad educativa. Ojalá que en un futuro nos podamos encontrar con gente que estudió en Haller, que estudió en el Centro Universitario de Haller, y que digan de esa persona que es creativa, que es innovadora, que ha cambiado parte del sistema en su entorno escolar, ¿no? Y qué orgulloso, ¿no? Qué orgullo de la universidad decir un alumno, ¿no? Fue capaz de poder innovar, fue capaz de salir del sistema, tenerla como base, pero de ahí seguir innovando. Entonces, que abramos esa conciencia y que veamos oportunidades que la misma vida, que la misma profesión nos va a presentar. En el 2011, Michael Fullan, perdón, se fue la imagen, analiza las características de los líderes que promueven el cambio educativo en las escuelas. Un rasgo central es que construyen su trabajo sobre la base de desafíos adaptativos. En las escuelas todo el tiempo ocurren cosas inesperadas. Los desafíos adaptativos son experimentos, nuevos descubrimientos con ajustes constantes. Esta cultura del aprendizaje constante es lo que cambia las actitudes, los valores y las creencias de una institución. La esencia de un líder transformador es tener la capacidad de generar energía y pasión en otros a través de la acción. Reitero, tener la capacidad de generar energía
y pasión en otros a través de la acción. Entonces, no solamente es el hecho de estudiar, el hecho de reflexionar, de decir qué bonito sería si pudiéramos innovar, no, sino con base a todas tus experiencias, con base a tus herramientas, con base a lo que tú tienes, poder innovar y ser creativo. No solamente quedarte con lo pasado, sino que es la invitación en esta materia también de que tú seas capaz de ir creando. Ya en plataforma coloqué ahí la tarea de la semana, bueno, que tiene relación de esta sesión con la sesión pasada, con el video de la película. Sí les pido que vayan analizando, que vayan creando esas estrategias, reitero, con bases pedagógicas para poder analizar y para poder, sobre todo a mí me interesa mucho de esta tarea, ver qué estrategias tú podrías ocupar al momento de enfrentarte a una situación así. No te voy a decir que el mundo, o no te quiero pintar un mundo de color de rosa cuando sales de la licenciatura y te enfrentas a retos como este. No es fácil, no es sencillo, no es como, tampoco es imposible, ¿no? O sea, no porque no sea sencillo, no, o sea, un tanto complicado quiere decir que sea imposible. No, no lo es. Tienes ya muchas herramientas para poder hacerlo. Ya estás en un cuatrimestre elevado, ya a punto de salir de la licenciatura, y considero que es importante que vayas analizando también situaciones como las que nos presenta la película. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, chicos. Espero en algún momento poderlos encontrar a través de que se conecten para poder intercambiar algunas ideas. Escucharlos también es importante, también me es importante el hecho de escucharlos. Ya llegará la oportunidad que se den, que se puedan dar ese tiempo. Si no, pues obviamente no hay ningún problema. Continuamos con la metodología y con el sistema que llevamos hasta ahorita. Muchísimas gracias, chicos. Quedo a su disposición, quedo al pendiente. Espero que durante la semana también vayan reflexionando esta parte de la innovación, de salir de la escuela, mirar hacia atrás, ver el contexto y ahorita posiblemente no como docente, pero sí haz un análisis como estudiante que eres y que fuiste en años atrás, posiblemente en modalidad presencial. Pues muchísimas gracias, que pasen excelente semana, deseo muchas bendiciones y pues vamos, estamos atentos. Muchísimas gracias, chicos. Listo, profe, no sé si está por ahí.